quería dar esta pequeña noticia porque me parece que es importante que se sepa que en las ciudades intermedias también se pueden hacer festivales internacionales de poesía, simplemente con voluntad, con muchas ganas y teniendo muy buenos amigos. Bueno, Gustavo. Ya, no hemos hablado de la revista Esperando. Excúsenme, soy un montañero que creí que llegar a Cali en hora y media como eran antaño y ahora me gasté 2 horas y media, como casi nunca vengo. Acepté esta cordial invitación porque soy cómplice de alguna manera de la revista Luna Nueva. Y esa complicidad me ha llevado a estudiar las razones por las cuales Tuluá no ha sido tierra de poetas. Tuluá ha sido tierra de narradores por aquello de la capacidad bochinchosa que tiene esta ciudad y en la cual nos educaron. Pero echando hacia atrás se encuentra con que a fines del siglo XIX y principios del XX, el bochinche era el que alimentaba la poesía. Y se encuentra un grupo alrededor del viejo recuerdo del rápido Uribe, Pedro Antonio Uribe Toro, de ese clan de Uribes y Uribes que llegaron a Tuluá hacia 1870, y este señor era un maestro de escuela, repentista, como buen paisa, y cuando le gustaba algo o le disgustaba, no vacilaba en sacar la tiza del bolsillo de su saco y escribir en la pared de la casa de cualquiera una décima para burlarse o hacer algo parecido. Eso llevó a que los tradicionales tulueños, que eran poetas de verdad, funcionaran alrededor de la poesía del Calvito Victoria, que era como la ortodoxia en hacer poemas. Sin embargo, los dos motores sirvieron para que durante un tiempo aparecieran poetas, pero si se ponía uno a revisar, los poetas lo que estaban era echando los mismos cuentos que después novelistas como yo íbamos a hacerlo. Y cuando uno lee algunos de los poemas de Omar Ortiz, se encuentra con que también está en el mismo plan, echando bochinche tulueño. Claro, él lo hace con la elegancia, la dignidad de los poetas. En esa ciudad no hubo entonces una formación poética completa ni una tradición. Omar Ortiz la recogió. Y como ambos pertenecimos a la tutela del doctor Germán Cardona Cruz, quien era la única persona que tenía biblioteca en Tuluá y nos la prestaba, porque en Tuluá no había biblioteca pública, y yo estudié en un colegio de curas fascistas donde no había biblioteca. Entonces, el doctor Germán nos prestaba los libros y a su alrededor nos hicimos un grupo reducido de escritores tulueños que con el tiempo pudimos avanzar. Allí supe por primera vez de Omar Ortiz, que era nieto de un personaje de mi infancia, o bisnieto de Agapito, nieto de Agapito Porras, un personaje de mi infancia que vivía siempre al frente del aeropuerto de Tuluá. Y su hermano Daniel nos compraba la leche de la finca. Pero por el otro lado, Omar era primo hermano del médico Moreno.
es el que construyó la teoría de la pereza, lo que indica que la vena por un lado y por el otro la tenía Omar, que se había educado en Bogotá y como buen tulueño había aprendido a beber más en Bogotá. Después conocí a su padre, que era un prestigioso abogado que visitaba al doctor Cardona, siempre vestido de saco y corbata, con mucha diligencia. Y mientras la vida fue y volvió, Omar comenzó a distinguirse como un poeta nacional y a ser el cultor de la poesía. Y por estos días que cumple 30 años la revista Luna Nueva, él ha tenido el privilegio de reunir a un grupo de casi 20 poetas para que estuviesen durante 5 días en Tuluá. Por supuesto, la poesía no arrastra público. La poesía comenzó a fracasar desde aquel momento en que apareció la fotografía. Y cuando antes se esperaba que la poesía narrara cómo bajaba el agua cantarina por un loma abajo como si fuera un potro afiebrado, la fotografía comenzó a robarle espacio a la poesía. De eso hace 200 años casi, y sin embargo la poesía todavía continúa y existen los poetas, y ya no solamente los que escriben poesía cuando están enamorados adolescentes, sino que escriben poesía para poder mirar la realidad dentro de algún contexto. Ya no se hace la poesía en el estilo estricto de los versos alejandrinos, de la rima, sino que se hace en un plan mucho más cercano a la narrativa para poder escapársele a ese cerco que los otros medios de comunicación están haciendo. Estos 30 años de Luna Nueva han sido entonces una batalla tratando de sostener un cadáver como el mío Cid, que bien podría ser la poesía. Lo que indica que no estaba tan muerto como el mío Cid es que la revista, con todos los esfuerzos y todos los patrocinios que Omar ha conseguido con mucha dificultad cada vez más, ha podido llegar a 30 años. Que se haga en Tuluá, pues obviamente es una honra para mi pueblo y para quienes hemos ejercido el oficio casi sin salir de él. Pero que se haga desde Tuluá para el mundo, no lo han alcanzado a medir, ni en mi pueblo, ni en estos contornos. La gente que ha publicado en estos 30 años en Luna Nueva ha sido de una y otra parte, de uno y otro país. Y muchos hicieron sus primeros pinitos, de los que hoy son poetas consagrados, hicieron sus primeros pinitos en Luna Nueva. Luna Nueva ha tenido una ventaja, no ha tenido comité editorial. Entonces es la voluntad y la estética que rigen a Omar Ortiz. Y él es el que hace de editor, él es el que hace los contactos para que la revista llegue, él es el que consigue los avisos, él es el que busca la imprenta más barata para poderla editar, el que busca el papel que quien se lo podría regalar y si no comprarlo cada vez de menos condición por las razones económicas que todos sabemos. Y yo creo que ha sido por esa tenacidad de Omar que esta revista se ha sostenido. Quienes le hemos ayudado con una u otra intervención, lo hacemos para dar ese ladrillito para esa pared que él permanentemente ha querido sostener. Ha pasado por dificultades, ha pasado por buenas y por malas, y ahora
afortunadamente le han reconocido y ha convertido su cátedra y la dirección del Centro Cultural de la Universidad Central del Valle en un epicentro de cultura que se renueva lentamente y que poco a poco han ido entendiendo sus directivas que hacen parte del currículo fundamental para que la universidad pueda recibir los aportes de ley y pueda hacer las publicaciones que hace. Pero no vinieron a oír a Gardiazabal solamente, sino a conversar y a que Omar nos diga cómo es que ha hecho para poder sobrevivir. Y si de verdad tanto poeta que ha publicado se ha olvidado dónde publicó. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, es absolutamente cierto que la revista ha podido durar 30 años porque se hace en Tuluá. Yo pienso que si se hiciera en una ciudad distinta, difícilmente hubiéramos podido aguantar o prorrogar periódicamente esta quijotada por tanto tiempo, porque Tuluá de alguna forma hizo suya la publicación. Entonces, por ejemplo, lo digo porque tenemos ya unos anunciantes fijos, entre ellos el Banco de la República, pero entre ellos también Levapan, que desde el tercer número de la revista nos apoyan. También, pues, eso, y bueno, y comenzamos muy modestamente la labor desde el punto de vista tipográfico. Los primeros números los hicimos en una tipografía que no tenía antecedentes en hacer ni revistas, ni libros, ni periódicos, era una tipografía donde se hacían facturas, recibos y talonarios. Pero sin embargo su dueño, Guillermo Bueno, se entusiasmó con la idea de hacer la revista. Salíamos con 16 páginas al inicio y con las gráficas más, digamos, elementales que podíamos encontrar, porque la impresora era bastante modesta y bueno, teníamos que sujetarnos a lo que teníamos. Pero poco a poco fuimos ganando espacio, digámoslo así, en la ciudad, y poco a poco pudimos mejorar la calidad de impresión de la revista hasta lograr lo que ahora hacemos, que realmente 152 páginas y es una impresión, una edición muy bonita, que si bien no es lujosa, sí tiene un papel decoroso y una fotografía que siempre le solicitamos en los últimos 5 números a un fotógrafo de la ciudad que nos ilustre la revista, con un éxito muy bueno. No sabíamos que teníamos tan buena gente en la fotografía, como no sabíamos tampoco que había tanto poeta en Colombia y tan bueno, porque fíjense, al comienzo nosotros iniciamos publicando poesía por regiones, es decir, le pedíamos a un poeta de la costa norte que nos hiciera una selección de poesía del Cesar, por ejemplo, que era un departamento que aparentemente no estaba en el mapa poético de Colombia, ¿no? Ni Sucre, por ejemplo, porque conocíamos poetas cartageneros, claro está, poetas del Atlántico, de Barranquilla, pero de la sabana costeña no teníamos mucha idea, ni ellos mismos tampoco. Colombia en el ámbito de la poesía estaba muy desconectado. Se conocían los poetas de Bogotá, pero inclusive en el Valle del Cauca los poetas de Cali no sabían que había poetas en Cartago y en Buga y en Tuluá y etcétera, ¿no? Eso comienza a hacerse un poco menos
aislado con eso que se inventó el Banco de la República, un país que sueña, que comenzó a ayudar poetas de todas partes, cuando estaba Darío Jaramillo en la gerencia del banco, de todos los sitios de Colombia a intercambiar a los poetas, es decir, los poetas del Cauca iban a la costa, los de la costa venían al valle, etcétera, y comenzamos a integrarlos de vista, y bueno, también por las publicaciones, y yo creo que Luna Nueva cumplió con un pequeño papel ahí, por eso Gustavo, con mucho tino, dijo que poetas muy reconocidos ahora, y por ejemplo poetas como Rómulo Bustos, un poeta que ahora pues claro, con mucha razón, hizo sus primeros pinitos en Luna Nueva, y así podría citar a muchísimos, porque estando en la gerencia, cuando Gustavo estuvo en la gobernación, hicimos un evento en 1999 que se llamó un encuentro de jóvenes poetas, lo hicimos en Tuluá, llevamos 33 poetas jóvenes que hoy son bastante reconocidos, como Andrea Cote, Federico Díaz Granados, Giovanni Gómez, que dirige Luna de Locos en Pereira, John Galán Casanova, un poeta antioqueño que vive en Bogotá hace algún tiempo, Lucía Estrada, Yurladi Ruiz, bueno, que son hoy las nuevas voces de la poesía colombiana. Andrea Cote, cuando estuvo en Tuluá en esa época, tenía 17 añitos, fue con la mamá, para que ustedes vayan mirando que si eran jóvenes de verdad, ¿no es cierto? Entonces es muy grato que todo eso haya podido hacerse de alguna manera gracias a que la revista se ha sostenido, pero además gracias a Tuluá, así sea cierto que no había una gran tradición poética, pero sí hay una gran tradición letrada, entonces eso implica que todo lo que se publica, pues pudo tener Marcial Gardiazabal una librería, y los partidos políticos, antes todo grupo político sacaba un periódico, llegaron a tener 52 periódicos antes de entrar el siglo XX, o sea que fíjense ustedes la dimensión de lo que les gustaba, la tinta, la tipografía, ¿no? y eso implica que es bienvenida una publicación como Luna Nueva. Entonces así pues comenzamos y así nos hemos sostenido, y así pensamos seguir, pues bueno, otro buen trecho, porque cada día podemos afianzarnos más. El hecho, como les contaba ahora, de haber podido hacer este evento, ahí llegó uno de los poetas invitado al evento, Francisco, bienvenido, poeta mexicano, y yo creo que es un evento que además va a seguir, ¿no? Va a seguir, ya tenemos ofrecimientos de muchas instituciones que han visto con gran atención lo que hicimos y con, digamos, una manera de decir, nosotros queremos también vincularnos porque esto vale la pena y vale la pena que vaya a más sitios del Valle del Cauca. Entonces ya es otra dimensión que abrimos, que nos parece muy importante también, y que gracias a la universidad, que como bien lo ha dicho Gustavo, ha entendido que las universidades tienen la responsabilidad de ser, de abrir sus espacios, no solamente para formar operarios en las diversas áreas del conocimiento, sino para formar hombres integrales que puedan ser críticos, que puedan tener una mentalidad abierta, que crean, que sean creativos, y la mejor manera de que sean creativos y seguir siendo mejores seres humanos es la actividad cultural o la actividad artística, cualquiera de las ramas que uno escoja. O sea que esa es la posibilidad que se abre en Tuluá, en el centro del valle, y realmente estamos muy contentos y nos llega esto en el mejor momento, que es cuando cumple la revista 30 años y cuando se celebran además los 150 años de la publicación de María. Entonces,
Esa es por ahora lo que tendría que contarles. No sé si Gustavo quiere agregar algo más. Sí, hizo énfasis Omar en el número de periódicos que en el siglo XX se editaron en Tuluá, pero de la misma manera, cuando el periódico comenzó a ser reemplazado por las emisoras, Tuluá llegó a tener 7 emisoras funcionando debidamente y todas con noticiero, lo que indica muy a las claras el esfuerzo de comunicación que allí se hizo. Hacía yo énfasis que habían empezado a comunicar la historia y la tradición tulueñas a través de poemas y décimas. Hay un libro que escribió William Simmons, un profesor que era de la Universidad de West Virginia y que me respaldó en su edición Bernardo Ortiz, quien fue gerente de la industria de licores. Y Simmons hizo un estudio sobre los juglares de Tuluá y allí recogió las versiones del Rápido Uribe y de sus enfrentamientos con los otros poetas. Y obviamente, pues nadie sabía que Tuluá tenía juglares. Eso parecía ser exclusivo de la tierra vallenata y de toda esa costa de García Márquez. Simmons lo hizo. No volvimos a saber de él porque terminó de presidente de la Conferencia Mundial de Iglesias y abandonó la literatura por manejar esa dirección. Pero ese libro, escrito hace casi 40 años, sin duda alguna reafirma el sentido poético narrativo que se ha tenido en una ciudad como Tuluá. Gracias, Gustavo. Pero un momentico. Sí, me parece una magnífica noticia lo de la continuidad del Encuentro Internacional de Poetas Germán Cantona Cruz, y espero que podamos sentarnos y hablar la manera de vincular este encuentro con el Festival Internacional de Poesía de Cali. Hemos logrado alianzas en años anteriores con la Fiesta del Libro de Medellín y con el encuentro de poetas que se hace en Armenia y en todo el Quindío. Entonces me parece una excelente noticia y ojalá logremos algún tipo de unión. Por otra parte, me parece muy atractivo el lema de Revista para Nocheros, y quería preguntar si esto surge de una estrategia de mercadotecnia o, como nos imaginamos mucho en aquellas revistas, sobre todo de poesía, y alguna noche de tertulia y de bohemia. De mercadotecnia Omar sí no sabe nada. Cuando le dio por poner un bar, le puso Limonero Bar, ¿ya? Porque enseguida vendían la leche de las fincas Limonero. Entonces, él de mercadotecnia no ha sabido mucho. Debió haber sido uno de esos chispazos que él sí ha tenido con gran frecuencia y que le han permitido escribir los buenos poemas que hacía. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El problema es un problema de memoria. El que acaba de intervenir aquí a preguntar, hace 50 años era el hacedor cultural de esta ciudad. Él, una revista que se llamaba Vanguarda, hace 50 años, y después montó Ciudad Solar, y mantuvo durante este tiempo, Hernando Guerrero, muy caleño, el mismo ritmo, y hoy nadie reconoce todo lo que él nos sirvió a quienes en aquel momento estábamos subiendo algunos escalones. Hace unos días, chateándome con Edgar Moreno Uribe, que también hizo lo propio y alcanzó a sacar una revista 3 o 4 números en la misma época de Vanguardia, y ahora, bueno, él lleva ya muchos años viviendo, más de 40 en Venezuela. Recordaba todos estos nombres que de alguna manera se hicieron más alrededor del Bar Imperio, que quedaba diagonal al Teatro Municipal,
que en la Tertulia o en la Santiago o en el TEC. Era alrededor del Bar Imperio, donde Hernando era un cliente permanente. No, 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 por el contrario, ahí está. No, en todos mis historiales está metido. Las guerras de Tuluá. No, pero primero va a salir una selección de 50 columnas mías publicadas en los últimos 50 años. La primera columna la escribí en Occidente en junio de 1967. Entonces, unos historiadores hicieron la recolección en Bogotá, Medellín y Cali, y escogimos unas y vamos a publicarla bajo el nombre Un anarquista de derecha, que es más o menos lo que puede conformar el mejor perfil de mi contradicción permanente. No, es del año 74, 7 años después. Sí. Es que aquí organizamos en el año 65. En las gradas del Amparo. Vale, todavía existe. Carrera Cuarta 407. Y después me fui para la calle Novena 23C48 en los Altos de Gerson, Valencia. ¿Ese es? Bueno, lo cierto es que en 1974 me ocurrió que se podía montar un congreso de escritores latinoamericanos. Yo estaba siendo invitado por universidades gringas que me estudiaban con mucho afán y me permitían ganarme una platica adicional en los veranos dictando seminarios o cursillos de verano. Y en una de esas construimos la posibilidad de hacer el Congreso de Literatura aquí. Ahora que lo veo en retrospectiva, después de tantos años, fue 1974, pienso cómo fue posible lograr tanto. Nuevamente recibí el patrocinio de Bernardo Ortiz y de La Licorera y el patrocinio y respaldo absoluto de Marisa Uribe de Urdinola en La Tertulia, con quien yo me había enfrentado en mi primera columna para criticarle el Festival de Arte en una cosa que llamaba Sofrosíaco Dialogante, se llamaba la columna. Y a ese congreso de 74 vinieron muchos. Claro, no podemos olvidar que vino Clarice Lispector. Fue la primera vez que Mario Vargas Llosa vino a Colombia. Vino Fernando Alegría. Vino el director entonces de la Estafeta Literaria de Madrid, que era pues la publicación en donde nos recogían a los colombianos, don Ramón Solís. Vino el mexicano, autor de Al filo del agua, don Agustín Yáñez, que entonces era ministro de Cultura en México. Vino mucha gente y posteriormente hicimos un pacto con Jorge Valencia Jaramillo, que era alcalde de Medellín, y le dije, midámonosle y traigamos para Cali y Medellín unos figurones. ¿Cómo lo hice? Tampoco sé, pero lo trajimos. Y entonces trajimos en la misma tanda a Camilo José Cela, a Juan Rulfo y a Manuel Puig. Y fuimos capaces, y fue meritorio, Bueno, y fue meritorio, de manera que valía la pena.
Las guerras de Tuluá. Sobre las guerras de Tuluá. Exactamente. A ver, señor Caro. Gracias. Sí, mira, bueno, Alejandra es parte de la revista. A Luis Gabriel lo acabo de conocer hoy, entonces, pues, pero bueno. La revista tiene una publicación virtual que sale inmediatamente después a la publicación en físico. Pero pensamos que seguimos insistiendo en la publicación en papel porque una publicación periódica tiene ya de por sí la vida muy contada, precisamente porque la revista siguiente de pronto se le atraviesa la anterior y hasta ahí llega, digámoslo así, su permanencia, ¿no? su duración. No es eso muy cierto, pero digamos lo que eso tiene de la periodicidad de las publicaciones da para eso. Pero las revistas virtuales son mucho más efímeras, ¿verdad? Lo virtual desafortunadamente, o hasta ahora, y por la avalancha además de información, por la avalancha de uso para toda clase de efectos de los medios de comunicación virtuales y esta digamos, gran cantidad de personas que aprovechan con mal o mejor fortuna estas instancias, pues es todavía mucho más corta lo que dura ahí. Y además hay una cosa, no hay edición, ¿no? No hay selección, no hay un filtro. Hay gente muy buena, acabamos de invitar al festival a Sergio Antonio Chape, que básicamente es un bloguero, precisamente su primer libro que editó Rosa Blindada, El árbol de los ahorcados, lo acaba de presentar dentro del marco del festival, pero nos parece que esa labor que él hace en Claroscuro, que le recomiendo además ese blog poético en Facebook, es muy importante, y entonces quisimos reconocerle esa labor invitándolo al evento. Es decir, yo estoy muy pendiente de ciertos blogs que veo que son hechos con responsabilidad, con muy buena calidad en la escogencia de los invitados, y pienso que son espacios que hay que tener muy en cuenta. Pero fíjate, él de todas maneras termina también editando libros. Es que pienso que el libro de todas maneras no, así pues haya tantas voces que dicen que el libro va a ser derrotado. No creo, yo creo que el libro sobrevivirá todavía, dará mucha guerra, y entonces pensamos que tenemos que seguir como en esa ruta, ¿no? Pero sin descuidar obviamente esas personas que utilizan ese medio con mucha responsabilidad. Por otra parte, la revista en cada número tiene una sección que se llama Nuevas Voces. Esas nuevas voces generalmente, ¿cómo seleccionamos? No, son trabajos que nos llegan al mail de la revista o mi correo, o al correo de Carolina Urbano, que sí, es cierto lo que decía Gustavo, que no es mucho el comité editorial, pero sí somos dos personas realmente, no soy yo nomás. Entonces, ahí en esos correos nos llegan muchos trabajos, y ahí, es más, a veces los poetas o las poetas que nos mandan sus trabajos no los conocemos, es decir, no físicamente no los conocemos, pero hemos publicado casi siempre las nuevas voces, no es por invitación. Tenemos otra sección que se llama Poetas Invitados, a ellos sí les pedimos que generosamente nos entreguen sus trabajos, pero nuevas voces, por regla general, son trabajos que nos llegan sin conocer, no conocemos físicamente, son todos poetas jóvenes, ¿no? Y bueno, los publicamos, por supuesto. Esa ha sido una constante de la revista desde
desde que la abrimos la revista hasta ahora. Se olvidó una cosa, que le estaba preguntando a un hombre que no pertenece a la generación del dedo pulgar. Todavía marca con el índice el Smart, ¿ya? Y la respuesta obviamente fue alejada de esa realidad novedosa que significa no que no saque una edición virtual del libro. Él cree que hasta allí puede estar hecho, pero es imposible que nos pida una generación como nosotros que estemos atentos a la pantalla buscando toda clase de publicaciones virtuales que son las que parece ser que van a acabar con el romanticismo de quienes seguimos creyendo que hay que editar un libro, porque todos los medios de comunicación o los medios de transcripción han ido cambiando o feneciendo, y el único que sobrevive desde la antigüedad es el papiro egipcio, y este es el papel. Y es posible, usted ya no puede leer un cassette, no puede leer un disquete, ya los CDs no los puede leer en los computadores porque ya no le entran, ellos ya no traen ranura. En fin, todas esas cosas se van cambiando y lo último que queda es el libro. Claro, la modernidad ha permitido que ya no se haga a los altísimos costos que se editaba. Ahora puede hacerse ediciones, que es lo normal en este país, de 300 ejemplares. Y de esa misma medida han reducido el número de lectores porque ya en libro leen cada vez menos, pero también cada vez se editan menos ejemplares. Es posible que se editen más títulos, pero cada vez se editan menos ejemplares. Y lo están cambiando por la posibilidad siempre de buscar en la pantalla lo que pueda darse. Lo que pasa es que es lo que dice Stephen King, que el gran fracaso suyo fue meterse a la literatura virtual y que no vuelve a publicar, porque de alguna manera la pantalla cansa o no es lo mismo pasarlo, y queda para románticos preexistentes o sobrevivientes como Omar esa posibilidad. Ojalá que de pronto la próxima luna nueva sea un blog. Muchos de mis libros han tenido grandes tirajes, que comparado con lo de ahora, dice uno, pero ¿cómo era posible que yo pudiera vender 110.000 ejemplares del Divino? Pero el Divino fue a la televisión y fue una telenovela muy vista hace 30 o 35 años. Lo mismo pasó con El Bazar de los Idiotas, donde María Eugenia Dávila hizo tal vez la mejor de sus grandes presentaciones. Pero también yo he pasado por la situación de una novela que edité hace 46 años y se sigue editando cada año en mayor cantidad, se sigue editando, se sigue leyendo. Este año ya llevan 3 ediciones, 3 reimpresiones, que es Cóndores no entierran todos los días. Parece que se volvió un texto básico en la enseñanza, y porque lo que se cuenta que sucedió en 1948 es igualito a lo que acabamos de pasar con los paras y con la guerrilla. Es decir, este país no aprende. Y si yo lo hice para que no se repitiera lo que estábamos viviendo, pues perdí el tiempo, pero lo siguen leyendo. Me han invitado en algunas partes, ya cada vez algo menos, presentan la película, que eso fue otro éxito, la película de Cóndores que hizo Pacho Norden, que mientras más tiempo pasa, más la pasan. Y entonces invitan a la presentación de la película y escucho los comentarios de distintas edades frente a esa película y poderlos convencer que quien escribió el texto fui yo, porque primero no lo creen y segundo preguntan que cómo fui capaz de contar eso y no me mataron. Claro,
es la visión que se tiene de acuerdo al momento histórico que se vive. Probablemente cuando muera, ve aquí me pasan, no, pero este no era yo, eso es Darío Ruiz. Y en los brazos de usted, como siempre. Ah, bueno. Entonces, en esas condiciones, no sé hasta cuándo puedan sobrevivir los textos que uno haya escrito. Me he llevado una sorpresa porque la editorial Panamericana, que es la que tiene 3 títulos, la única que ha sido consecuente conmigo, me informó que la segunda reimpresión de 5.000 ejemplares del Bazar de los Idiotas se había agotado y que autorizara una tercera. Si el Bazar de los Idiotas fue novela hace 35 años, con un libreto de Marta Bocio, de Martínez, y todavía se está leyendo, uno no sabe la durabilidad que tengan los textos. Por estos días se ha formado un grupo en la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle para hacer una crítica vulnerante frente a una novela que ha pasado un tiempo que se llama Comandante Paraíso, y unos distinguidos profesores que allá trabajan han vuelto a la época galdosiana, partiendo de la teoría de que los narradores que tiene una novela son el autor, que no son invento del autor, y que como tal yo, el autor de Cóndores, soy el responsable de ser el ideólogo de los paramilitares. Entonces, cuando ya uno dice, bueno, si el fastidio es tanto, porque uno lo ha sido o no lo ha sido, para llevar a esa contradicción, un tanto literariamente como personalmente, pues uno dice, los libros todavía funcionan y generan inquietudes de ese tamaño. Para eso se escribieron, para que la gente los leyera y los interpretara. No, las guerras de Tuluá comienzan con el cacique Burrigá, la primera guerra contra el cacique Burrigá, y se hacen las descripciones de cada uno de los episodios donde se vivieron las guerras en Tuluá y cómo hubo batallas en las guerras del siglo XIX, como en la de los 1000 días no hubo ninguna, pero siempre hubo un grupo guerrillero que comandaba el abuelo de Fernando Cruz Cronfli, don Rubén Vélez, y después se narran las masacres de Barragán, la que hizo el ejército y la que hicieron los paras. No, porque ya Ceilán no es Tuluá. No, Ceilán no es Tuluá. Entonces, solamente las guerras de Tuluá, para poder compendiar una visión del efecto. Un momentico, pero yo sigo porque la pregunta me parece pertinente, porque yo quiero contestarte con la experiencia que acabamos de tener en el evento, en el encuentro. Comentaba que habíamos estado en 8 instituciones educativas el miércoles, este miércoles que pasó, y tuvimos una experiencia no solamente muy grata porque les habíamos pedido a los profesores de los colegios que ellos escogieran entre sus estudiantes los que realmente estuvieran interesados en el evento. No necesitábamos que nos llenaran un auditorio con 500 o 300 o no, necesitábamos gente que quisiera ir. Bueno, pero eso no fue la sorpresa es que el martes anterior tuvimos la primera lectura en la universidad y tuvimos un público aceptable. Pero pensábamos que el miércoles, generalmente en estos eventos, el día de la inauguración, que fue en la mañana y que hubo lleno total, pero en la noche mermó un poco, pensamos que el miércoles iba a mermar un poco más, porque generalmente los segundos días
el público es menor. Pues para nuestra sorpresa el público aumentó hasta casi volver a llenar el auditorio Gustavo Álvarez Gardiazabal, al que le caben 265 personas. Y mirando el público, ya mirando qué podía pasar, que nos habíamos equivocado en nuestra apreciación, nos dimos cuenta que estaba conformado por estudiantes que habían recibido la visita de los poetas en la mañana y volvieron ellos solitos porque les gustó, porque les encantó, porque los tocó por la noche. Entonces yo creo que el problema no es que los jóvenes tengan otra percepción distinta a la que pudimos tener nosotros de jóvenes, o que tengan otra mentalidad distinta, o que estén contaminados. No, lo que pasa es que no se les ofrecen alternativas, y si no se les ofrecen alternativas, para ellos es muy difícil entrar en esas nuevas visiones que se les dan, pero si se les dan, las aceptan, y las aceptan gustosamente. O sea que yo sí creo que ahí hay una falla, no en los jóvenes, sino en los currículos, parte, y con todo respeto, en los profesores, y sobre todo en la manera en que se está haciendo la educación en buena parte del mundo, ¿no? Yo le puedo responder para que después le responda a Omar. El gran problema de juzgar la poesía hoy en día es que ya no tiene cánones. Entonces, al no tener cánones, se puede hacer lo que se quiera. ¿Qué es lo que pasó con la novela después de Joyce? Rompió todos los cánones y ya hay novelas hasta con recetas de cocina. Entonces, eso es lo que puede haber pasado. Yo, por ejemplo, le dije a Omar que en el número anterior había un poeta que se le veía una factura extraordinaria, no lo conozco, apellido Lozano de Roldanillo, y nadie sabía que el tipo existía. No sé si sigue escribiendo, pero mi paciencia de lector de 65 años me llevó inmediatamente a identificar la calidad del poeta. Sí, yo tampoco conozco al poeta Lozano, porque es de los poetas que nos envió los textos, y no, sé que es de Roldanillo, que pertenece a un taller que funciona en Roldanillo hace algún tiempo, pero bueno, digamos, ahí sí interviene mucho el gusto de quienes estamos digamos, en cabeza de la revista, ¿no? Nuestro gusto estético y nuestro gusto que entendemos por qué puede ser un poema publicado y otro no. Y el gran problema cuando ese comité es muy grande es que nunca se va a poner de acuerdo, precisamente porque no hay una línea que uno diga, digamos, qué es poesía. Yo puedo decir qué no es poesía, ¿no? Pero qué es poesía en sí, qué conforma un poema para que el poema pueda ser leído. Si a mí un poema me llega es porque yo digo, esto es lo que yo hubiera querido escribir tan pronto sobre este tema, o este poema tiene unas imágenes que realmente valen la pena, o una construcción un uso del lenguaje que trasciende el lenguaje común que utilizamos todos los días. Ahí radica básicamente como la exquisitez y la buena factura de un poema, pero mi formación, mis lecturas como poeta también inciden, porque eso me acerca mucho a determinado tipo de poesía que para mí es mi gusto estético. Eso no quiere decir que invalide otra, ¿sí? Entonces ahí sí tiene mucho que ver realmente mi parte subjetiva, como la parte subjetiva que pueda tener Carolina, etcétera. Y muchas veces coincidimos, muchas veces no, pero hemos decidido que nos respetamos esos espacios para no entrar en conflicto. Pero si ya fueron 10 o 5 quienes hacen esta labor, se vuelve muy difícil porque generalmente ahí hay, digamos, criterios muy personales que son muy respetables, porque uno lo que no puede es descalificar, es decir, yo no puedo descalificar un poema porque no sea de mi gusto y decir esto no es poesía, ¿no?
Cuando ya es evidente que no cumple ciertos, digamos, trabajos con la misma palabra, así sea verdad perfecta lo que dice Gustavo, que ya no hay, digamos, una medida como la tenían antes, que el soneto, si no estaba bien construido, pues no era soneto, si los endecasílabos o los alejandrinos no estaban bien hechos o no rimaban de acuerdo a una situación determinada, pues eso ya no es así. Ahora es mucho más difícil, porque hay mucho más de donde, y propuestas muy disímiles, pero hay unas propuestas absolutamente maravillosas, un poco inclusive a veces muy experimentales si se quiere, a otras veces agresivas, pero que vale la pena, ¿no? A veces inclusive nosotros hemos publicado poetas que hay gente que ha leído eso, ha dicho, ¿y esto qué es? ¿No? Esto no es poesía, aquí que están publicando estos señores de Luna Nueva. Pero nos atrevemos porque pensamos que a un muchacho de 21 años ahorita no se le puede pedir que escriba como escribía Ángel Montoya, por ejemplo, pero hay gente que se quedó con Ángel Montoya, muy respetable, pero estamos publicando precisamente en esa sección de Nuevas Voces ese tipo de trabajo con la palabra. Eso es lo que te podría decir. ¿Sí? Bueno, Fabio, muchas gracias. La verdad es que se hizo un esfuerzo y, como les dije, volteándolo a mirar no sé cómo pude. Pero hay una anécdota en relación a Juan Rulfo. Como la invitación la formulé yo, él me exigió que yo le acompañara después de las 8 de la noche que fuéramos a cenar. Yo no entendía. Resulta que el señor sufría insomnio total porque él tenía un aneurisma cerebral y le habían dicho que podía en un momento reventársele, y él temía que se le fuera a reventar en el sueño. Entonces me tocaron 4 noches de trasnocho. Por eso Fabio lo recuerda dormido, porque el tipo no dormía de noches, sino de día. Pero fueron unos diálogos interminables, sobre todo porque él no hablaba sino cuando le provocaba. Entonces había que hacer una especie de tirabuzón para sacarle la primera y después arrancaba. Y era una historia, allí me creó una historia sobre el culto de los muertos en México, que ahora que Claudio Climons ha escrito el libro sobre la literatura de los muertos en México, me hizo recordar esas charlas infinitas con Juan Rulfo. Ahí le mandé a la universidad un texto recordatorio para un libro que Fabio está encargado de sacarlo adelante, sobre las reminiscencias de cómo conocí a Rulfo y cómo conocí a Gabriel García Márquez y cuáles fueron las dos opciones de conversación. Con Octavio Paz, el de aquí, que a ese le encargamos de Clarín Lispector, que me tocó pagar los daños en el Hotel Intercontinental, porque la vieja era marihuanera, y Octavio Paz le consiguió, pues en ese tiempo no había creeping, pero le consiguió alguna cosa peor, y esta vieja que se enloqueció y quebró todos los espejos de la habitación, y se fue a fumar a la iglesia de San Francisco. Pero claro, iba con Octavio Paz, que era un genio. Entre románticos se entienden fácilmente. No, yo tras bambalinas. Muchísimas gracias, muy amables por estar aquí, y quiero personalmente, al rendirle homenaje a Luna Nueva, exaltar lo que no se ha hecho alrededor de la figura de Ómar Ortiz como un blasón de la literatura vallecaucana.